Buenas noches, amados hermanos. Dios me lo bendiga grandemente en esta tarde de hoy, en donde pues tenemos una oportunidad más, un día más, para poder estar compartiendo la palabra de Dios por medio del discipulado de lunes a viernes. Hoy lunes, 1 de junio, un día pues que Dios ha preparado para que podamos gozarnos en su palabra, para que podamos gozarnos en Él. Y cuando decimos en Él, decimos en su palabra, porque Él la palabra se hizo carne. Amén. Pues en esta noche, amados hermanos, vamos a estar enseñando bajo el tema cómo permanecer en victoria. Y cuando traemos este tema de cómo permanecer en victoria, estamos hablando, amados hermanos, de que ya la batalla, ya todo fue ganado, ya Dios venció en la cruz y por cuanto venció en la cruz, ha derrotado a nuestros enemigos. Nuestros enemigos está vencido. Ya no hay más nada que hacer sino convertirnos al Señor, de manera que cuando nos convertamos al Señor, el enemigo no tenga ninguna autoridad, ni parte, ni suerte con los hijos de Dios. Es un tema muy interesante, un poquito controversial, porque algunos todavía no entienden de que el Señor Jesucristo nos ha concedido la victoria que Él mismo ganó en la cruz y se lo ha entregado, ¿verdad?, a su iglesia, ¿verdad?, que es su cuerpo. Entonces, hablando de eso, vamos a ir al libro de Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 15 en adelante. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que tiene el poder para alumbrar nuestro entendimiento, para abrir, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Gracias por esa bendita palabra tuya, Señor, que es poderosa para transformar vidas, para cambiar, Señor, toda la atmósfera a nuestro alrededor, para darnos victoria, Señor, sobre todas las cosas que nos agobia, porque tu palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero tu palabra, Señor, nos permite conocer las cosas sagradas tuyas, las cosas divinas tuyas, por medio del cual podemos caminar en victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, mi Dios, en esta tarde, por esa santa palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo hizo énfasis a todas esas cosas y que son certeras, por supuesto, ¿verdad? Y el apóstol Pablo estaba
recordándole a la iglesia algo muy importante. Y en esa memoria dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria. El apóstol Pablo estaba recordando, ¿verdad?, a sus colaboradores en Cristo, a sus hermanos en Cristo, y recordaba esa cosa y daba gracias por ellos y en sus oraciones. Y dice, y en sus oraciones dice, él decía que en sus oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Los ojos, no esos ojos, no los que pueden ver, sino los ojos del entendimiento, los ojos que nos ayuda a ver las cosas espirituales. Amén. Entonces, en su oración él le pedía al Señor, alumbra los ojos, que alumbrara nuestros ojos, los ojos del entendimiento. Porque para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Para que podamos entender esa esperanza en el cual Él nos ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos. Hay una herencia que te ha sido dado. Hay una herencia que nos ha sido dado. Amén. Entonces, por eso que el tema de esta noche se llama ¿Cómo permanecer la victoria? Porque todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Entonces lo que hay que mantenerlo, permanecer en lo que Él nos ha dado. Y en muchos versículos de la Biblia, el Señor Jesucristo hace énfasis en permanecer en mí, ¿verdad? Permanecer en mí, porque si no permanecemos en Él, no podemos dar fruto. El que permanece en mi palabra, ¿verdad? Es un asunto de permanecer, porque si no permanecemos en la palabra del Señor, si no permanecemos en Él, pues somos aptos a ser derrotados. Amén. Por lo tanto, lo que debemos de entender por medio de la enseñanza de la palabra es que nosotros, la palabra permanecer quiere decir también, nos invita a que estemos firmes en el llamado que Él nos ha hecho. Amén. Entonces dice en el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Si se trata del poder de Dios, amados hermanos, ¿qué está con nosotros? Si se trata del poder de Dios que está operando en nosotros, amados hermanos, dejemos de meditar una vez más en nuestra forma de pensar y decirle, Señor, abre los ojos de mi entendimiento para comprobar realmente tu grandeza en mí. Es tu grandeza en mí. Amén. Entonces, dice el 20, la cual operó en Cristo. Ese poder que está en ti es el mismo poder que operó en Cristo. Entonces, si es el mismo poder que operó en Cristo que está en ti, le preguntaré una cosa. ¿Fue Cristo vencido? Le preguntaré, ¿fue Cristo derrotado? Le preguntaré. Porque si Cristo fue derrotado, en vano es lo que predicamos. Si Cristo no resucitó, vano es nuestra predicación. Pero si Cristo fue victorioso aún sobre la muerte, pues somos más que vencedores, porque el mismo Espíritu que operó en Cristo está en ti y está en mí, amados hermanos. Amén. Entonces dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, ¿dónde está la limitación
del Espíritu que opera en nosotros, en nuestra forma de interpretarlo. La limitación del poder del Espíritu que opera en nosotros es la limitación que nosotros le ponemos. Pero si sabemos que Él venció y que el Espíritu que le dio la victoria a nuestro Señor Jesucristo está operando en nosotros, por eso dice la palabra que somos más que vencedores. Amén. Considera la palabra. Estoy leyendo la palabra, no estoy leyendo otra Biblia. Estoy leyendo la Biblia que todos nosotros leemos. Amén. Entonces, dice en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que la iglesia tiene dominio sobre todas esas cosas que fueron sometidos. Fueron sometidos. Entonces, uno diría, entonces, ¿por qué vemos manifestación del diablo? El diablo solamente tiene poder sobre los incrédulos, pero no sobre los hijos de Dios. No sobre nosotros que hemos creído. Porque todo a Dios, fíjate, a Dios le ha placido sernos coherederos con Cristo Jesús, le ha placido darnos su reino. Amén. Entonces, y dice, y sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Oye bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow. No podemos ignorar nuestra posición en Cristo. No podemos ignorar y entender, no podemos ignorar qué somos en Cristo, quiénes somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros. No podemos ignorar esa parte porque esa es la limitación, es lo que realmente impide de que nosotros podamos entender la magnificencia de lo que está sucediendo en nosotros. La manifestación gloriosa de nuestro Señor en nosotros es la que debemos de entender para que nos demos cuenta que no andamos para ser derrotados, porque ya tenemos una victoria ganada. Amén. Pero sí, tenemos que ayudar a los que todavía no conocen a Cristo, tenemos que ayudar a los que están en las tinieblas para que conozcan la luz, y ese tal vez sea la lucha que nosotros tengamos para sacar a aquellos que están en las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Verdad? Pero eso no debe de ser una manifestación como de batalla, de guerra, porque tenemos la autoridad. Todas las cosas han sido sujetadas y el Señor se lo dio a la iglesia, como la iglesia cabeza de toda la cosa que Él sometió bajo sus pies. Entonces, con la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, reclamamos las vidas, las almas que están en las tinieblas para el Señor. Amén. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, fíjese lo que dice. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Porque nosotros, cuando estábamos muertos, no podíamos hacer nada en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, no podíamos hacer nada. Porque todavía éramos incircuncisos en la carne. Pero Él vino y nos dio vida, juntamente con Él. Nos dio vida
juntamente con Él. Y ahí es que tenemos que caer en cuenta que no estamos separados de Cristo. Cuando caminamos, caminamos en Cristo. Por lo tanto, cuando caminamos, caminamos en victoria. Porque ya Él venció y está reinando por los siglos de los siglos. Porque Él está sentado a la diestra del Padre, reinando. Entonces Él nos dio vida juntamente con Él. La vida que tú y yo vivimos desde el día en que hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Cuando el día que nosotros nos hemos convertido a Cristo, es el día en que tenemos vida juntamente con Él, porque nos hemos convertido de nuestra vana manera de vivir a la vida de Cristo. Entonces, al hacer eso, tenemos vida juntamente con Él. Entonces, cuando caminamos, caminamos con el Todopoderoso, con el Vencedor, con el que derrotó a nuestros enemigos en la cruz. Amén. Porque lo despojó a los principados, a los potestades, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, en cierta práctica, ¿verdad?, que no glorifiquen al nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Efesios, fíjese lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Y hay que tener en cuenta cada palabra. Uno se preguntaría, entonces, ¿para qué necesitamos la armadura de Dios? Necesitamos la armadura de Dios para estar firme. Así lo dice la palabra. Vestido de toda armadura de Dios para estar firmes. ¿Ok? Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor. Fortaleceos en el Señor, no en mi propia fuerza, en el Señor y en el poder de su fuerza, porque con nuestra fuerza no podemos nada, ni llegar a la esquina. Pero si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, la cosa cambia. Y luego dicen, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Esa es la razón por la cual necesitamos estar revestidos de toda la armadura de Dios. Es estar bajo la protección divina, es estar cubierto de toda la armadura de Dios. Es en el poder de su fuerza. Es escondernos en Él. Es refugiarnos en Él. En el poder de su fuerza. Amén. De manera que seamos revestidos de toda la armadura de Dios para estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Firmes contra las acechanzas. Porque los dardos, las acechanzas, las tentaciones, ¿verdad? Mantenernos en el Señor firmes para no caer en las trampas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne. Y lucha, la palabra lucha quiere decir hacer resistencia, ¿verdad? Lucha. Una lucha es hacer resistencia. Es mantenerte firme, haciendo resistencia, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, oye bien, lo repite, por tanto, toma toda la armadura de Dios para poder resistir, o sea, estar firme. Resistir, firme es lo mismo en el día malo, para poder resistir. En la lucha, si yo te empujo y me empujas, lo que yo hago es hacerte resistencia para que tú no me empujes. Y permanecer firme en mi posición. No te voy a dejar que me empujes, entonces voy a resistir la presión que tú me pones. La presión que tú pones, la voy a resistir para no ser empujado, desplazado de mi forma de pensar, no ser desplazado de mi fe. Amén.
Entonces, dice, luego, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ves? Dice, para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Y luego vuelve a repetir, pues, estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. O sea, que no te apartes de la verdad. No deje que te saquen de esa verdad que el Señor vino a darte. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y vestido con la coraza de justicia, no te alejes, no deje que nadie te mueves de la justicia de Dios. Amén. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es el Evangelio que el Señor Jesucristo te ha entregado a ti y a mí para que lo prediquemos a todas las naciones. No podemos salirnos de eso, no podemos permitir que nadie nos saque de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Y dice luego, fíjese, vuelve y lo repite, dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del enemigo. Es una forma también de resistir. Cuando tú tomas tu escudo de la fe, es para apagar los dardos, las tentaciones, las diferentes mañas que tiene el enemigo de querernos seducir y alejarnos del propósito de Dios. Entonces, para poder apagar los dardos del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dice, orando. La recomendación es orando todo el tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Dios es maravilloso. De haber triunfado por nosotros y entregarnos todo el poder, de entregarnos toda la autoridad, de entregarle todas las cosas, todas las herramientas que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es permanecer firme, revestirnos de todas esas cosas para poder estar firmes y resistir. Amén. Luego, si vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, fíjense, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, no por nosotros, en los cuales el Dios de este siglo tiene poder sobre los incrédulos, sobre los que no creen. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Entonces es lo mismo que yo le vengo diciendo. Cristo no tiene que estar ausente en las cosas que hacemos. Ciertamente si Él está ausente, pues hay un problema ahí. Entonces, cuando nosotros estamos ministrando bajo la dirección del Señor. Amén. Porque lo que predicamos, no estamos predicando a Pastor Jacques Robillar, no estamos predicando estamos predicando al Cristo de la gloria, al que venció en la cruz, al que nosotros sabemos que mora en nosotros, que vive en nosotros, que nos ha dado esa nueva vida. Una vida que no puede ser derrotada porque es una vida que procede de Él. Mientras permanecemos, mientras estamos firmes en Él.
Si no estamos firmes en Él es otra historia. Pero si permanecemos firmes en Él, alguno ahí está diciendo, el que cree está firme, mire que no caiga. Sí, yo sé que la palabra dice, pero el que cree está firme. El que todavía no ha entendido que Cristo es la vida en Él. El que cree que puede todavía tomarse la gloria por sí mismo y piensa que la gloria que Él se da a sí mismo es el que lo mantiene firme. Pero el que deja su vida, el que aborrece su vida por la causa de Cristo y le entrega todo lo que es y deja de vivir para sí, sino que Cristo es la vida en él, ciertamente no está haciendo un esfuerzo para estar firme, simplemente su vida está escondida en Cristo. Pero se está hablando de alguien que se cree, o sea, alguien que se cree no está creyendo que su vida está en Cristo, alguien que cree que está firme. Pero si tú estás en Cristo, si tu vida está escondida en Cristo, Cristo está en ti, tú no tienes que pretender que estás firme. Al contrario, tú tienes que entender que tú eres débil. Pero diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Porque no es mi poder, es el poder del Señor que opera a través de mí. Porque he dejado de ser para que Él sea. Porque yo sé que con mi fuerza no puedo. Por eso busco refugio en Él. Para que entonces Él me ayude en todas mis debilidades. Entonces en ese momento yo puedo decir como débil, fuerte soy, porque no es mi poder que opera, sino el poder del Señor en mí. Ahora, si descaigo de mi firmeza, si permito de que yo sea empujado de mi forma de pensar, si permito que la situación actual me atemorice, si permito cualquier otra cosa, donde yo entonces cambio las perspectivas, cambio al Señor de la gloria por otra cosa, pues eso es otra historia. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos suyos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Tenemos una identidad nueva y en esa identidad nueva tuvimos que morir tuvimos que menguar para que Cristo viva, para que Cristo crezca en nosotros. La identidad que tenemos ahora es identidad de hijo de Dios, porque le ha placido a Él, por medio de Cristo, adoptarnos como hijos y coherederos de su reino. Entonces, entendemos ahí por el libro que acabamos de leer en el 2 de Corintios, que el diablo sí tiene poder, pero sobre los incrédulos. Pero lo que hemos creído, lo que hemos entendido, que esa vida fue comprada a precio de sangre. Y como fue comprada ya no nos pertenece, sino que pertenece a aquel que pagó el precio y le entregamos todo lo que somos. Le entregamos lo que a Él le pertenece, porque lo compró con precio de sangre. Entonces le permitimos de que Él opere a través de nosotros. Y si Él opera a través de nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Y ya se me acabó el tiempo. Mañana, con el favor de Dios, seguiremos con ese mismo tema para ampliarlo un poquito en nuestro conocimiento sobre este asunto y poder glorificar al Cristo de la gloria como Él se lo merece, para que el precio que Él pagó en la cruz no sea en vano, no sea una media victoria, sino que sea una victoria total en nuestros corazones para que podamos disfrutar de la libertad con quien nos ha hecho libres. Amén. Cristo nos hizo libres de toda atadura, de todo poder demoníaco, de todas las cosas que antes agobiaban nuestra vida. En Cristo Jesús somos más
que vencedores, amados hermanos. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tus enseñanzas, por tu palabra que nos reconforta, que nos ayuda, Padre Santo, a entender nuestra condición de vida en ti, Padre. Y hemos entendido desde aquel día en que nos hemos convertido a ti, hemos dejado de ser nosotros, sino tú en nosotros. Porque te ha placido, oh Dios, danos tu reino, te ha placido, Señor, danos tu vida. Vida en abundancia tú nos diste, Señor, para vivirla. Te damos gracias por eso. Te damos gracias porque estábamos perdidos, extraviados en este mundo de tiniebla. Y tú nos rescataste. Tú nos salvaste, nos compraste a precio de sangre. Y ahora somos pertenencias tuyas, colaboradores tuyos, Señor, en tu evangelio. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Quiero saludar a los que en esta noche se han conectado con nosotros y pedirle a Dios que bendiga la vida de Magali Gómez. Dios te bendiga. Al Pastor Infante, Dios bendiga tu vida, Pastor Infante, junto con tu familia. A Jorge Rodríguez, George Rodríguez, Dios te bendiga, George. Gracias por conectarte con nosotros. Por Wilson, el Pastor Wilson Torres, bendiciones de lo alto sobre tu vida, que el Señor te cuide en este viaje. Por nuestra hermana Vilma Frías, Dios te bendiga, hermana Vilma, gracias por conectarte. Por nuestro hermano Benjamín y su esposa Erika Luna, bendiciones de lo alto sobre sus vidas. Por la hermana Gladys González, Dios te bendiga, hermana Gladys, y te cuide en todo momento. Por el apóstol Omar Muñoz, gracias por conectarte, amado hermano. Que la gracia y la misericordia de Dios siempre te acompañe. En el nombre de Jesús. Y oramos por mi suegra, que se le falleció un hermano. Y yo le pido a mis hermanos que me escuchen, que oremos por mi suegra, que ha perdido a su hermano, un hermano muy querido de ella. Y para que el Señor la fortalezca y fortalezca el resto de la familia, Padre Santo. Ponemos, Señor, a estas vidas delante de ti, que en este momento sufre del dolor de la partida de un ser querido suyo. Y te pedimos, Padre Santo, que tú le des espíritu de consuelo y espíritu que le fortalezca, Señor, espíritu de resignación y espíritu de agradecimiento por cuanto te ha placido, Señor, poner personas hacia alrededor nuestro para desarrollar nuestros sentimientos nobles hacia esas personas. Gracias, Padre Santo, por cada uno de la familia en el cual serán fortalecidos por medio de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por haberse conectado. Que la paz, la gracia, la misericordia y sobre todo que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Hasta mañana. Bendiciones.